este canal. Tengo el gusto de hablarles a ustedes sobre un tema bastante apasionante, el cual es sepsis, y entraremos en detalle a conocerlo. Eh, la idea es que tengamos un abordaje rápido para saber identificar sepsis, pero también para saber abordarla. Y lo primero es saber definirla. Hay dos consensos. El de 1991, que es este, que actualmente ya debería no utilizarse, el cual divide a estas entidades en sepsis, sepsis severa y shock séptico. Sepsis definida por los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que como veremos tiene un problema bastante grande al definir la sepsis porque tiene una baja especificidad para definir la infección. Es decir, que uno puede tener un síndrome inflamatorio sin que necesariamente tenga infección por patologías autoinmunes o inclusive por fármacos, por muchas entidades, de manera que por eso ya no se utiliza para definir sepsis. Sin embargo, aquí están los criterios: tener hipotermia o hipertermia, un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, taquipnea y leucocitosis o leucopenia o aumento de más del 10% de leucocitos inmaduros. El otro concepto del que hablaban y que ahora ya no está es sepsis severa. Esto es como lo que ha cambiado en los nuevos criterios. Primero, que no se utiliza los criterios IRS, y segundo, que ya no existe el concepto de sepsis severa. Es alusión a una disfunción de órganos acompañada de aumento del lactato, ocasionalmente oliguria o alteraciones en el estado mental. Y el concepto de shock séptico es similar. Eh, Hace alusión a la sepsis, pero asociada con hipotensión, anormalidades de la perfusión, a pesar de la reanimación adecuada con líquidos. Esto necesariamente incluye una acidosis láctica, oliguria, ¿sí? O alteración en el estado mental. Estas tres características, que son el lactato, ¿sí? El gasto urinario y las alteraciones del estado mental, hacen que los nuevos criterios las incluyan de manera un poco más práctica. Bueno, estos son los criterios nuevos que se proponen. Estos criterios son del 2015, nacen del tercer consenso internacional de sepsis. Ellos consideran que la infección necesariamente depende de la respuesta del hospedador, ¿sí? El patógeno obviamente tiene mecanismos de patogenicidad, pero las variaciones que se han visto en cuanto a la infección, no todas las personas que tienen una infección severa o bacteriemia desarrollan sepsis, de manera que en sepsis hay algo más eh, intrínseco de la persona que puede ser un factor de riesgo para desarrollarla. Pero sin hablar más cosas complejas, ellos definen que existe sepsis y shock séptico. Ya no hay sepsis severa ni otros conceptos que se venían abordando. Para hacerlo más práctico, sepsis es un estado, ¿sí?, de disfunción orgánica que se da por una alteración o una respuesta anómala a la infección. Es decir, la sepsis está mediada por el hospedador y eso es parte de la fisiopatología que revisaremos más adelante de forma bastante breve, pero hay que tener en cuenta eso. Y la disfunción, además esto implica que la disfunción de órganos sea distante al sitio de la infección. El concepto de shock séptico hace alusión a un subtipo, como aquí lo
mencionan de sepsis, en el cual hay una falla circulatoria que se convierte en una falla celular metabólica, ¿sí? Que aumenta la mortalidad. Es decir, esa es la importancia de saber decir si un paciente tiene o sepsis o choque séptico. Y la definición que ellos dan es que se requiere terapia de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 o un lactato por encima de 2 milimoles por litro. Aquí lo que traigo, vamos a ampliar un poquito es que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el que les hablé al comienzo, que no debería usarse, lo puede causar diferentes cosas. Dentro de ellas, una, ¿sí? Son las infecciones, pero no necesariamente, y por eso su baja especificidad, es decir, tiene una alta sensibilidad, pero con una especificidad muy baja. Otras entidades como las enfermedades inflamatorias, como las autoinmunes, la injuria masiva de órganos, las transfusiones múltiples, las quemaduras, las neoplasias pueden causarlo, y de manera que en el concepto de sepsis no debe usarse como un criterio absoluto, es decir, uno puede ayudarse, pero vamos a ver cuáles son los criterios actuales que se proponen y que tienen mayor especificidad. La sepsis no necesita ocasionar bacteriemia para evolucionar a sepsis y a todos los síndromes que se ocasionan posteriormente, ¿sí? Motivo de esto es, es que no necesariamente los microorganismos necesitan estar en sangre para ocasionar sepsis, sino que pueden estar en sitios diferentes. Y esto puede explicar que los hemocultivos no siempre sean positivos. Son positivos de un 20-40% en septicemia y de un 40-70% en choque séptico. En pacientes en unidades de cuidado intensivo, las infecciones respiratorias son las más comunes. El aumento de la incidencia se puede explicar por 3 factores: el envejecimiento de la población, con esto un consecuente aumento de enfermedades crónicas que llevan a mayor susceptibilidad, y la alta probabilidad de septicemia en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este esquema puede resumir la fisiopatología. Una infección desencadena una respuesta inmunitaria específica en el huésped, que puede ser variable dependiendo el microorganismo o dependiendo la respuesta y los fenotipos de respuesta del huésped. De manera que la sepsis es una manifestación de una respuesta excesiva, descontrolada, ¿sí? Y en este caso, que puede ser mortal, dada por el huésped. Mediada por activación de leucocitos, la inmunidad tiene mediadores antiinflamatorios y proinflamatorios. Ahora hablaremos un poco de esto. Esa activación de leucocitos pretende controlar la infección, pero también hace daño a los tejidos del huésped, ocasionando una disfunción orgánica, es decir, sepsis es una patología de una inflamación sistémica. Eso está clarísimo en la fisiopatología. Que esa inflamación, cuando es localizada, pues tiene el objetivo de erradicar esos agentes infecciosos, pero cuando se hace sistémica, hace que haya una disfunción orgánica, haya, en este caso, una lesión endotelial que puede producir alteraciones en la coagulación, sepsis, un estado protrombótico, y coagulación intravascular diseminada, y también haya una redistribución microvascular del flujo, predominando la vasodilatación. Esta es tal vez la diferencia del tipo de choque séptico con otros. En este predomina la vasodilatación y las extremidades pueden estar
normotérmicas con un gasto cardíaco normal en una fase del shock séptico. En cuanto a el estadio de la inflamación, pues puede ser en un inicio una cascada de citoquinas inflamatorias, como las que aquí se mencionan, el factor de necrosis tumoral alfa, pero también se han encontrado mediadores antiinflamatorios, ¿sí? Inclusive que pueden permanecer este fenotipo por meses y años, de manera que se han descrito 3 picos en la fisiopatología de sepsis, un pico, los 2 primeros picos de forma aguda y un tercer pico en el cual aumenta la mortalidad debido a que hay una respuesta regulatoria o antiinflamatoria que lleva a una susceptibilidad mayor a infecciones, sobre todo infecciones virales. Por eso la explicación de la reactivación de sepsis, la reactivación de infecciones virales en pacientes que han sufrido sepsis. Este predominio de la respuesta inflamatoria se explica principalmente por apoptosis de células del sistema inmunitario, que son claves en defendernos contra agentes, en este caso intracelulares, como lo son los linfocitos T. Bueno, no entraré en detalles de explicar cómo es toda la inmunidad, sino que veremos algunos puntos clave en la inmunidad innata y inmunidad adaptativa, cómo estos tipos de inmunidades juegan un papel en la fisiopatología. Sabemos que en las células de nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso, en las células inmunitarias, existen receptores de reconocimiento de patrón, o sea, reconocimientos de agentes peligrosos, extraños, que se denominan, los fragmentos específicos que reconocen se denominan PAMs. En este caso, el CD14 liga a la proteína se une al lipopolisacárido, que se denomina LBP, que está en el cuerpo, y esta proteína facilita el acople, el reconocimiento por el CD14 y consecuentemente la unión del lipopolisacárido al TLR4. Esto genera que se dé unas cascadas intracelulares que van a conducir principalmente a una alta producción de citoquinas proinflamatorias, y de esa manera, ¿sí? Esto genera una coadyuvancia en la inflamación. Pero no solamente reconocemos PAMs, sino también estas otras moléculas que se han denominado, o estos otros patrones que se han denominado DAMs, que son patrones asociados a daño, que no son más que moléculas que se liberan como proteínas de choque térmico, que se liberan por los tejidos atacados por la inflamación o por una agresión tisular generada por este proceso infeccioso e inflamatorio. Tenemos múltiples receptores de la inmunidad innata. Uno de estos era el TLR4, que lo mirábamos, pero existen más de 10 tipos ya descritos de receptores de TLR tipo TOL. Tenemos otros específicos para hongos, como son los receptores tipo dectina, ¿sí? Unos receptores específicos para los DAMs. Bueno, pero todos estos en últimas activarán factores nucleares como este NF-kappa beta o como este AP1, que generarán un efecto inflamatorio, ¿sí? Pero también de regulación inmune. Es decir, en sepsis juega la inflamación, pero también la inmunosupresión,
Es un estado paradójico en el cual existe una alta inflamación, pero de células al parecer poco competentes. Este modelo es el que realmente puede explicar un poco mejor lo que veíamos de las respuestas supresoras o hiperinflamatorias. Aquí en el centro tenemos la respuesta homeostásica, que corresponde a un equilibrio entre ambas. Si aquí se iniciara el desencadenante de sepsis, de inflamación, pues hay muchos caminos. Un camino usual puede ser el de la línea azul, que se dé un pico de inflamación, pero resuelva con el tiempo, ¿sí? De manera que se llegará de nuevo al punto de homeostasis. Pero pueden ocurrir episodios como el de las líneas verdes, en el cual se genera inflamación, pero existen otros picos de hiperinflamación, ¿sí? Que incluso pueden llevar a enfermedades crónicas muchísimo después. De manera que estas son variaciones. Otro pico, otra ruta sería una inmunosupresión aguda, pero que genera otros declives y aún más declives de la inmunidad que llevan a, primero, polarización de las células hacia un estado TH2, que es un estado básicamente regulatorio, produciendo células mieloides inmaduras, macrófagos de tipo 2 regulatorios, y de esta manera aparición de enfermedades que se aprovechan de este estado de inmunosupresión. Otro estado sería en el cual se perpetúan las respuestas inflamatorias agudas una vez alcanzadas y nunca disminuyen. Estos estados obviamente no son compatibles con la vida y generan falla multiorgánica y muerte fulminante. En la regulación hay varias moléculas. Se encuentra la interleuquina 10, la adrenalina, la proteína C reactiva, los antagonistas del receptor de la interleuquina 1 y recientemente se ha encontrado que la hepcidina pues juega un papel importante en la regulación. Recordemos que la hepcidina es una molécula regulatoria del metabolismo del hierro que al detectar en este caso una inflamación sistémica lo que hace es impedir el paso del enterocito hacia el plasma y el transporte de ese hierro, es decir que la transferrina disminuye las concentraciones de hierro frente a dos estímulos. El primero, cuando hay altas concentraciones de hierro o cuando hay un estímulo inflamatorio, ya que el hierro es un metal importante en el metabolismo de microorganismos. De manera que es un mecanismo metabólico e inmune que tiene un papel en el control de la infección. En cuanto a los tipos de choque, el shock distributivo es predominante en un 62%, seguido del shock cardiogénico, shock hipovolémico y luego del shock distributivo no séptico y posteriormente el shock obstructivo, que es el más infrecuente. Ante un paciente que tiene hipotensión arterial, se deben evaluar para el diagnóstico de choque la alteración del estado mental, la piel en cuanto a si tiene frialdad, palidez, el gasto urinario, principalmente la oliguria, y taquicardia y el lactato elevado, ¿no? Sobre todo en estos criterios que sea mayor a 2 milimoles por litro o más de 18 miligramos por decilitro. En ausencia de estos signos de hipoperfusión, piensa uno más bien en una hipotensión crónica o un reflejo vagal.
Pero si están presentes, todo nos enfoca hacia un tipo de choque circulatorio. El siguiente paso será evaluar eh, la saturación venosa de oxígeno o la salida, eh, el gasto cardíaco. Si esta saturación es normal o es alta, principalmente pensamos en el shock distributivo. En el shock distributivo, el problema está en los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos que están vasodilatados, pero esto también permite que se mantenga de alguna manera el gasto cardíaco en algunas fases de este shock. En el caso del shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo tendremos la saturación venosa de oxígeno baja. El paso siguiente es analizar la presión venosa central. Cuando la presión venosa central es baja, habla de un choque hipovolémico. El choque hipovolémico, el problema es que hay una pérdida de plasma o volumen de sangre. Pero si la presión venosa central es alta, entonces podemos estar frente a un shock cardiogénico en el cual la falla es ventricular o un choque de tipo obstructivo, como en el taponamiento pericárdico, como en el tromboembolismo pulmonar. De manera que este panorama de choque hay que tenerlo claro, y la diferencia principal del shock distributivo frente a los otros tipos de shock. De manera que este es un panorama de la fisiopatología y de algunos aspectos clave en sepsis y shock séptico.